Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri y hoy vamos a tejer juntos un bolso muy fácil usando únicamente puntos bajos. Este proyecto es perfecto si estás empezando a tejer porque con una sola puntada vamos a lograr un bolso firme, práctico y con un acabado muy bonito. No olvides dejar tu like y comentario para apoyo al canal. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto: trapillo de 2 centímetros de 3 diferentes colores, cierre de cuero, vienen sus 2 piezas, ganchillo número 7, aguja lanera, tijeras y 1 metro. Comencemos. Ok, vamos a comenzar estirando el trapillo. Comenzaré a trabajar con este color. Este trapillo es 100% poliéster, es como licrado, estira bastante. Estaré dejando unos 60 centímetros restantes para luego hacer las cadenitas a la base y hacemos un nudo corredizo. Ahí. Y 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 15 y 16. Esto mide 11 centímetros. Ahora, atrás, en los nuditos, vamos a comenzar haciendo puntos bajos, comenzando desde el segundo. De este segundo nudito, y vamos a hacer en total 14 puntos bajos. Terminé de hacer mis 14 puntos bajos y en este último nudito vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí nuevamente este nudo corredizo lo pasamos al lado derecho para que lo podamos cubrir con el último punto de esa esquina. Y 3. Ahí. Ahora vamos a hacer nuevamente 14 puntos bajos. 14 de este lado, 14 de este lado, tomando la cadena completa. Terminé de hacer mis 14 puntos bajos de este lado y llegamos aquí a esta otra esquina. Vamos a hacer 3 puntos bajos en un solo punto, que sería en esta cadenita, la cadena de altura. Por acá está. Ahí vamos a hacer 3 puntos bajos. Uno, nuevamente. 2, nuevamente. 3. Y ahora vamos a cerrar esta hilera. Jalamos. En la primera cadenita ingresamos. Tomamos el hilo y lo pasamos hacia atrás. Ahí. Para identificar el punto sería entre estas dos cadenas, ahí abajito, donde hacen la conexión a cadena. Ahí está un punto, aquí está otro punto. Entonces el primer punto está aquí abajito y vamos a tomar, vamos a centrar en el punto. Esto ya lo hemos hecho en otro tutorial en donde les mostré la técnica para que nuestra base no nos quede ondulada, sino que nos quede firme y que nuestros puntos bajos no se inclinen hacia la izquierda, sino que queden rectos. Entonces vamos a trabajar de esta siguiente manera. Ahí en el punto bajo tiene 2 hebras, tomando la hebra derecha y saliendo debajo de la lomita. Entonces vamos a hacerlo. Tomamos hebra derecha del punto bajo y salimos por la parte de atrás de la lomita a un lado del punto bajo. Agregamos el trapillo, apretamos y lo pasamos hacia adelante. Hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Este punto donde ingresamos es el último punto de la esquina, entonces ahí vamos a hacer un aumento. Hagamos otro saliendo por el mismo lugar. Ahí está. Formando estos 2 puntos se creó la cadenita aquí arriba. Vamos a agregar un marcador, ya que aquí vamos a cerrar esta hilera. Ok. Siguiente, de ladito, tomando la hebra derecha,
de ese punto y pasando debajo de la lomita al lado del punto bajo. Vamos a hacer un punto. Ahí está. Terminé de hacer mis 14 puntos. Ahora llegué aquí a la esquina, el primer punto de la esquina, vamos a hacer un aumento. El primer punto lo vamos a hacer de lado, tomando la hebra derecha. Y el segundo en medio, saliendo en medio del punto bajo. Ahí tiene que estar la hebra. Ahí. Salimos debajo de la lomita, pero en medio de las dos hebras del punto bajo. Siempre que hagamos los aumentos en la base lo vamos a hacer de esa manera. Siguiente punto bajo de lado y el otro en medio. Estos puntos siempre están un poco apretados. Si gustan pueden ir agregando marcadores donde comienza la esquina. Este es el primer aumento, vamos a agregarle el marcador en el primer punto del primer aumento. Miren aquí. Y vamos a agregárselo también al último de esa esquina. Vamos entonces a dirigirnos en el último punto de la esquina. Ahí, de ladito. Haciendo aumento y en medio. A este punto, que es el último de la esquina, es donde vamos a agregar el marcador. Esto es para las personas que comienzan. De esta manera identifican dónde empieza la esquina y dónde termina. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. 14 puntos bajos, siempre de lado, ¿ok? Tomando la hebra derecha y saliendo al lado del punto bajo, debajo de la lomita. Y luego hacemos dos aumentos en estos dos puntos de la esquina, ya que cuando comenzamos hicimos el primer aumento de esos tres, entonces solamente faltan dos. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis 14 puntos bajos de este lado y mis dos aumentos. Agregué al primer punto del primer aumento el marcador que indica dónde comienza la esquina. Ahora vamos a cerrar donde tenemos el marcador, en esa primer cadenita. Ingresamos y jalamos el trapillo hacia atrás. Vamos a ingresar en el primer punto bajo, justo ahí en la conexión, el primer punto bajo de esa hilera que terminamos, de lado. Ahí. Tomamos trapillo. Esta hebra tiene que quedar a la medida de las otras, así que no se aprieta tanto. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Ahí. Hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Vamos a hacer nuevamente otro punto ahí mismo, en medio. Ahí, este es el aumento. Vamos a agregarle la cadenita aquí arriba que se formó para identificar la cadena de cierre. Luego, este es el último punto de la esquina. Vamos a hacer un punto bajo, solamente un punto. También voy a agregar un marcador ya que indica que es el último punto de mi esquina, para que así no se pierdan. Ahora vamos a hacer los 14 puntos bajos de lado. Cuando es un solo punto, aunque sean las esquinas un solo punto, siempre se tiene que hacer de lado. Y el aumento, uno de lado y otro en medio del punto bajo. Terminé de hacer mis 14 puntos. Ahora aquí llegué al primer punto de la esquina. Vamos a hacer un aumento de lado y en medio. Vamos a agregarle aquí el marcador al primer punto de ese aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Luego un aumento.
ahí, luego un punto bajo, luego un aumento, y culminamos con un punto bajo. Agregamos ahí el marcador a ese último punto de esa esquina. Ahí está. Ahora volvemos a hacer lo mismo. 14 puntos bajos. Aquí al llegar al marcador, aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo. Y aquí donde comenzamos hicimos el aumento y terminamos ahí con un punto bajo. Entonces nos vemos por acá. Ok, terminé ya esta hilera. Aumento y un punto bajo. Y aquí donde comenzamos está el aumento. Vamos a cerrar la primera cadenita. Ahí. Jalamos el hilo hacia atrás, dejamos igual que las otras, ingresamos justo en esa conexión, en el primer punto de esa hilera, de lado, tomamos hilo y pasamos hacia adelante, ahí, haciendo una cadenita. Ahora, ¿cómo saber si se hace solamente un punto o un aumento? Nos vamos acá al comienzo de la esquina y siempre comenzamos con un aumento. Aumento, ahora van a ser 2 puntos bajos ya que anteriormente hicimos 1. Entonces vamos a ir aumentando siempre uno más. Entonces antes era 1, ahora en esta hilera que vamos a hacer son 2. Aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. Entonces aquí comenzamos con un aumento. Vamos a hacer el otro punto. Ahí. Ahí está. Se formó la cadenita, agregamos para que no se vayan a perder. Y luego un punto bajo y un punto bajo. Entonces quitamos aquí el marcador. Ya que sabemos que vamos a terminar con un solo punto bajo. Agregamos el marcador. Ahí ese último punto de la esquina. Y hacemos 14 puntos bajos. Terminé de hacer mis 14 puntos bajos. Vamos a iniciar aquí la esquina con un aumento. Luego un punto bajo. Siguiente un punto bajo. Siguiente un aumento. Siguiente un punto bajo. Un punto bajo. Ahí está, 2 puntos bajos. Ahora un aumento. Ahí mismo. Ahí. Y culminamos con 2 puntos bajos. 1. Siguiente. 2. Aquí no voy a agregar marcadores ya que este es el ancho que quiero mi base. Si ustedes quieren su base más ancha ya les voy a indicar lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer los 14 puntos bajos acá. Tal como hicimos acá. 14. Llegamos a la esquina, hacemos un aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos y aquí comenzamos con el aumento. Nos vemos por acá. Terminé de hacer esta esquina de igual manera como hicimos acá. Vamos a cerrar. Ahí terminé con mis últimos 2 puntos bajos y aquí comenzamos esa hilera con un aumento. Entonces vamos a cerrar. Ahí. Pasamos hacia atrás. Bueno, ahora vamos a medir. ...22 centímetros y este lado 6 centímetros. Al hacer la de esa técnica los puntos salieron derechos, miren,
no se inclinan. Y si se llegase a inclinar, digamos al lado izquierdo, bueno, ustedes le hacen de esta forma, lo llevan hacia el lado contrario. Ok, pero aquí está bien, de esta manera. Y al hacerlo de esta forma, la base también queda firme, miren, no se dobla. Ahora vamos a cerrar aquí. Este trapillo tiene 2 hebras, vamos a verlo acá. Ahí vamos a ingresar en medio de esas 2 hebras, así, y pasamos por debajo de esta primera, de esta manera. Ahí tomamos el trapillo y jalamos esta hebra que quede igual que las otras, así de la misma medida, no aprieten tanto, y pasamos el trapillo hacia adelante haciendo una cadenita que equivale a un punto bajo. Ok, vamos a hacer puntos bajos en todo alrededor, tomando la hebra de la cadena, la hebra de arriba, y pasando también a través del nudito de la parte de atrás. Ok, ahí está la cadena, tomamos la hebra de arriba y el nudito para que le dé más firmeza a nuestro cuerpo del bolso. Ahí, punto sobre punto. Si ustedes creen que se van a perder, agreguen el marcador en la primera cadenita que se formó al crear los primeros 2 puntos. Y seguimos haciendo puntos bajos de esta manera en todo alrededor. Se me olvidó comentarles cómo sería la técnica para seguir más hileras si quieren su base más ancha. Entonces hacen siempre sus 14 puntos y cuando llegan a la esquina, después del número 14 es comenzando la esquina, hacen siempre aumento. Siempre al comenzar la esquina hacen aumento. Entonces anteriormente hicimos 2 puntos bajos. Recuerden que siempre hay que agregar uno más comenzando cada hilera. Aumento, 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos. Siguiente aumento, 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos. Siguiente aumento, 5 puntos bajos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces voy a seguir haciendo mis puntos bajos aquí, que es el inicio del cuerpo del bolso, y regreso con ustedes. Nos vemos por acá. Terminé de hacer mi último punto bajo. Voy a quitar acá y voy a comenzar a hacer mis cadenitas aquí en medio. El trapillo que dejamos restante está de este lado. Vamos a ingresar en medio de los 3 puntos iniciales que hicimos en esta esquina. Ahí tomamos trapillo, lo pasamos hacia adelante de esta forma, ¿sí? Una orejita, y vamos a hacer deslizados. Seguimos en cada base de punto bajo, ahí, en cada base de estos puntos bajos vamos a hacer los deslizados o las cadenitas. Ahí. Estoy llegando a mis últimos 2, ahí. Y aquí el último, donde están los primeros 3 puntos bajos que hicimos, ahí en medio. Damos altura ahí, ingresamos, tomamos trapillo y pasamos. Jalamos con cuidado para que no se cierre la cadenita y pasamos el trapillo ahí mismo donde hicimos el último deslizado hacia atrás, de esta manera. Ahí acomodan bien la cadenita. Miren qué bonito, es como una decoración. Y el trapillo restante lo pasamos alrededor de todos estos puntos bajos de esta parte. Ahí escondemos bien en todos estos puntos, luego lo hago. Ahora vamos a cerrar acá, bueno, de hecho así, en el marcador, en esa cadenita ingresamos, tomamos la orejita y la pasamos hacia atrás. Ahora vamos a comenzar con la puntada en la que vamos a trabajar el cuerpo de nuestro bolso. En el primer punto, como siempre, vamos a cerrar
ahí en la conexión, en el primer punto de esa hilera. Vamos a ingresar de lado, pero no tomando la hebra derecha, sino que a la izquierda. Al contrario, este es el punto bajo y vamos a ingresar en la hebra izquierda y salir como salíamos al hacer la base, ahí debajo de la lomita, al lado izquierdo del punto bajo. Ok, tomamos la orejita, apretamos, ahí, tratamos de que quede bien lo que es esta hebra igual que las otras. Tomamos trapillo y con cuidado lo pasamos hacia el lado. Aquí está. Tomamos trapillo, bueno, voy a jalar la orejita, que ahí pasamos esa orejita y hacia adelante. Vamos a hacer la cadenita que equivale a un punto bajo. Ahí acomodan bien, así. Nuevamente vamos a ingresar ahí mismo, tomando la hebra izquierda, saliendo como siempre de ladito, del lado izquierdo del punto bajo y abajito de la lomita. Tomamos trapillo y hacemos un punto bajo. Ahí vamos a estar haciendo siempre, ya en el cuerpo de nuestro bolso, aumentos, ¿sí? En este punto bajo hicimos 2 puntos bajos, que indica que es la cadena de cierre. Ahora vamos a estar saltándonos un punto bajo de base. Entonces aquí hicimos el aumento, saltamos este punto y nos dirigimos al siguiente, siempre ingresando del lado izquierdo, tomando la hebra izquierda y saliendo por debajo de la cadena, debajo de la lomita. De esta manera damos altura, cerramos nuevamente ahí mismo, ahí cerramos, hacemos el punto bajo. Miren, de esa forma. Siguiente, vamos a saltarnos el siguiente punto bajo, nos dirigimos a este de esta manera y salimos aquí debajo de la cadena, damos altura y cerramos nuevamente, así. Solamente de esta manera vamos a estar trabajando, no vamos a hacer más nada. Saltamos aquí de esta forma. Siempre 2 puntos bajos en un solo punto de base. Así. Voy a terminar de hacerlo y nos vemos por acá. Entonces aquí sobró un punto bajo, que es el que nos saltamos para seguir al siguiente. Aquí ya comenzamos. Entonces les tiene que sobrar un punto bajo, ya que tiene que quedar en medio de la puntada. Ok, vamos a cerrar. De esta manera vamos a cerrar siempre. Ahí en la cadenita. Tomamos la orejita, la pasamos hacia atrás. Ahí. Y no en el primer punto, sino que en el segundo. Ok, saltamos este punto. Estos son los 2 puntos, o sea, la puntada tiene 2. Y nos saltamos el primero, nos dirigimos al segundo. Tomando la hebra izquierda de esta manera y pasando por debajo de la cadena. Así. Tomamos la orejita, apretamos, la dejamos igual que las otras. Ahí. Esta es la orejita. Así. Voy a tratar de sostenerla para pasar el trapillo. Ahí. Y luego pasamos por la hebra izquierda hacia adelante, haciendo una cadenita que equivale al punto bajo. Ahí. Luego hacemos nuevamente ahí mismo el punto bajo. Recuerden que son 2 puntos bajos en un solo punto. Agregan ahí en la cadena formada por los primeros 2 puntos, ya que indica que es la cadena de cierre. Nos saltamos uno y seguimos al siguiente. Ok,
Ahí están los dos puntos, saltamos uno y seguimos al siguiente. Saltamos aquí, saltamos, aquí lo hacemos, saltamos y aquí lo hacemos. Ok, de esa misma manera vamos a estar trabajando en todo el cuerpo de nuestro bolso hasta llegar al alto deseado, pero le voy a hacer cambio de color. Entonces de este color haré 6 hileras más, que con estas dos que hicimos no voy a contar los puntos bajos de inicio, sino que desde que comenzamos a hacer esta puntada. Entonces aquí ya llevamos 2, voy a hacer 6 hileras más. Ok, entonces voy a seguir trabajando de la misma manera y regreso con ustedes. Ok, terminé mis 8 hileras en total, sin contar los puntos bajos iniciales del cuerpo del bolso, sino que solamente la puntada en la que estamos trabajando. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde aquí de la base, acá, serían 7 y medio. Les voy a mostrar así. Miren, la base quedó bonita. Ahora vamos a hacer el cambio de color. Si ustedes no le quieren hacer cambio de color, pueden seguir las hileras hasta el alto deseado. Acá lo voy a hacer, voy a cortar, voy a dejar restante para poder esconderlo debajo de los puntos. Aquí vamos a ingresar y como siempre en la primera cadenita ingresamos, pasamos hacia atrás y como regularmente también lo hacemos, aquí están los dos puntos en el segundo punto, hebra izquierda y pasar ahí debajo de la cadenita. Tomamos la orejita de esta manera y hasta ahí. Ahora agregamos el otro color, dejando hebra para luego esconder. Ingresamos, ahí, pasamos esta hebra a este lado así para que no se abra el punto bajo o la cadenita, así, y hacemos nuevamente un punto bajo. Ahí se formó la cadenita en la parte de arriba. Por si creen que se van a perder, agregan el marcador. Ahora siguen con sus puntos regularmente. Recuerden, ahí están los dos puntos que se hacen en el punto de base, saltan el primero y se van en el segundo. Toman la hebra izquierda y debajo justo de las dos hebras de la cadena es donde van a ingresar. Y hacen ahí el aumento de punto bajo. Y de esta manera siguen hasta el alto deseado, o si quieren agregarle un color más lo pueden hacer, yo lo voy a hacer, pero en este caso pues ya les mostré cómo hacer un cambio de color. Entonces voy a seguir trabajando hasta el alto deseado y regreso con ustedes. Ok, estoy en mi último punto, hasta ahí lo voy a dejar. Hice otro cambio de color, le agregué relleno para que vaya tomando su forma y vamos a cerrar en esta cadenita. Y luego ingresamos debajo de esa misma, ahí, tomamos la orejita, apretamos, tomamos trapillo y pasamos. De esta manera, ahora vamos a hacer deslizados alrededor. Si ustedes gustan pueden cortar trapillo y agregar otro color tal como lo hice acá. Hice los deslizados del mismo color de la base, miren qué bonita, ahí están los deslizados. Vamos a trabajar en este momento en las asas, pero de esta manera lo hice. Ustedes lo pueden hacer también, pero en este caso no voy a cambiar de color, ya que haré las asas de este mismo color. Entonces no voy a cortar. Vamos a hacer deslizados tomando la cadena completa. Ahí está. Tomamos trapillo, damos altura y pasamos. Siguiente, así. De esta manera, todo alrededor,
y nos vemos por acá. Estoy en mis últimas 2 cadenas antes de llegar aquí donde comencé. Vamos a hacerlas. Esta es la última. Y aquí voy a cortar. Ahora en el primer deslizado, en esta cadenita, vamos a ingresar de abajo hacia arriba, así. Y luego en la última cadenita en medio. Hacia atrás. Acomodamos bien y la dejamos de la misma medida que las otras. ¿Ok? Y luego escondemos este trapillo. Luego lo hago por ahora ahí. Acomodamos bien. En total hice 8 hileras de este color, sin contar los puntos bajos de inicio para el cuerpo del bolso. ¿Ok? Y aquí son 7 y aquí hice 6. ¿Ok? Vamos a medir. 19 centímetros. Si ustedes quieren un bolso más alto, pueden seguir las hileras. Le pueden agregar más al color del medio o más al color de arriba. Por ahora tenemos 19. Y acá 23. Este bolso es pequeño, pero si ustedes quieren hacer un bolso más largo, pueden empezar con más cadenas al inicio. Aquí hice 16, pueden empezar con unos 20 y pueden hacer más vueltas para su base para que les salga más ancha, en caso que gusten que pues obviamente el bolso sea más grande. Entonces así, miren qué bonito. Esta es la línea de cierre, casi no se nota. Ahora vamos a trabajar en las asas. Vamos a necesitar los marcadores. Acomodamos bien el bolso. Encontramos las esquinas. Ahí. Y voy a buscar el espacio que le voy a dejar a mis asas en medio para sostenerlas. Ok. Una vez identifican sus esquinas, cuentan 6 cadenitas, sin contar la cadena en donde tenemos el marcador. Entonces, empezando de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la cadenita número 6. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 6 cadenitas, sin contar la cadenita en donde tenemos el marcador, en las esquinas. Entonces, 6, 6, 6 y 6. ¿Ok? Así. Ahora vamos a tomar trapillo y vamos a comenzar a hacer puntos bajos, dejando hebra para luego esconder. Vamos a empezar por aquí, creo que aquí donde terminé, sí, esta es la parte de atrás, ahí, ingresando de esta manera, por la cadenita que hicimos, el deslizado. Tomamos trapillo y pasamos este trapillo hacia acá, así, para que no se suelte la cadenita, y hacemos la cadena. Ahí, que equivale a un punto bajo. Siguiente, punto bajo. De hecho, vamos escondiendo el trapillo. Este lo vamos a ir escondiendo. Entonces ahí ingresamos y hacemos el punto bajo. Ahí en cada cadenita ingresamos en medio y hacemos nuestro punto. Estoy en mi penúltima cadenita antes de llegar al marcador. Aquí está el último. Ingresamos. Ahí. Ahora vamos a hacer 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 y 20. 20 cadenitas. Por ejemplo, aquí hice también 20 cadenitas y me salió de esta manera. Si ustedes la quieren más grande, hacen más cadenas. Entonces vamos a conectarla a donde está el marcador, ahí, así. Tomamos trapillo, pasamos hacia adelante, damos un poco de altura y hacemos el punto bajo. ¿Ok? Y vamos a hacer puntos bajos de igual manera
como hicimos acá, en medio de la cadena, pasando estas 2 hebras, así. Este marcador solamente lo quitamos ya que nos sirvió solamente para buscar la esquina y poder agregarle los marcadores a los lados donde queríamos agregar el asa. Estoy llegando al marcador, vamos a quitarlo, ingresamos y de igual manera hacemos 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 19 y 20. Ok, vamos a ingresar en medio de esa cadena tomando la hebra de arriba, y para que tome más fuerza vamos a tomar la lomita de la parte de atrás de ese punto. Ahí está la lomita, así, solamente para esta, para que sea más fuerte la conexión. Siguiente, vamos a tomar solamente la hebra, vamos a darle un poco de altura acá, solamente la hebra de arriba, ok, así, siempre den altura para que no se empiece a encoger esta parte, de esta manera. Estoy llegando aquí, ok, entonces vamos a hacer esta última cadena, este punto bajo, y comenzamos haciendo puntos bajos, así, tomando toda la cadenita. Vamos a hacer 24 puntos en total, una o lo que cubra todas las cadenas. 2, 3, 4, hice mis 24 puntos, así. Ahora voy a conectarla, vamos a ver, en esta. Este es el primer punto bajo, el segundo aquí arribita, tomando la hebra de arriba y la lomita. Siempre cuando vayamos a conectarla aquí a las esquinas, vamos a hacerlo así, siempre tomando la lomita, solo esa. Ahí, un deslizado, ok. Vamos a trabajar deslizados en las siguientes cadenas tomando la hebra de arriba hasta llegar al otro lado. Ahí vamos a hacer este último punto bajo, ahí, y ahora los 24 puntos bajos tomando toda estas cadenas, así, de esta manera. Terminé de hacer mis 24 puntos, ahora será así. Entonces en el punto que más se acerque para que nos quede así sería, a ver, este, tomando, como les digo, la hebra de arriba y la lomita, haciendo un deslizado, y hacemos deslizados tomando la hebra de arriba de las otras cadenas hasta llegar al otro lado. Estamos llegando aquí, está 1, 2 y esta de la esquina. Vamos a hacer estas dos, a darle más altura. Ahí está. Si le hacemos de esta manera, se ve esta cadenita de la esquina. Vamos a saltarnos esa cadena y nos dirigimos a hacer los 24 puntos. Así, de esta manera, tomando todo el punto bajo. Y esta vez sí tratemos de que el punto bajo, el trapillo, nos quede plano, la parte de arriba. Ahí, que no quede al revés. Así, de esta manera. Ok, terminé de hacer mis puntos, pero hice en total 30 puntos bajos, ya que a medida que estaba trabajando sobraba aquí más cadenitas, entonces tuve que cubrirlo, y en total serían 30 cadenas. Ahora vamos a cerrar. A ver, ahí saltamos la cadena de la esquina y nos dirigimos a la siguiente hebra de arriba junto con la lomita. Ahí, así, de esta manera, y seguimos haciendo deslizados tomando la hebra de arriba.
llegamos aquí a este otro lado y de igual manera saltan la cadena de la esquina. Entonces voy a hacer esta última así, y ahora vamos a hacer nuevamente los 30 puntos bajos, ok, tal como hicimos acá. Ok, terminé de hacer mis 30 puntos bajos. Ahora vamos a conectar saltando esta cadena de la esquina y nos dirigimos a la siguiente, así, acá con la lomita, haciendo un deslizado, y seguimos haciendo deslizados en todas estas cadenas, todo alrededor. Ya no vamos a seguir haciendo puntos bajos aquí en estas asas, sino que vamos a trabajar en todo acá lo que son los deslizados, las cadenitas, así, tomando la hebra de arriba, y cuando lleguemos a la esquina nos saltamos esta cadena, hacemos aquí el último deslizado y nos saltamos para hacer el deslizado acá, tomando la hebra de arriba de la cadenita, ok, dejando esta intacta en todo acá. Llegamos acá también y vamos a saltarnos, agreguemos esto así de esta manera para que sea fácil de visualizar, saltando esta cadenita, aquí hacen la última, el último deslizado y saltan a este, ok, deslizado, hebra de arriba, ok, hacen aquí, saltan esta y siguen acá, ok, estas saltan, entonces hacen deslizados en todo alrededor y nos vemos por acá. Ok, estoy en mis últimos puntos, di toda la vuelta, miren qué bonito. Vamos a terminar aquí el último, ya que este es el de la esquina, ahí, y vamos a cortar. Y ahora suelto con cuidado para que no se apriete la cadena, y vamos a hacer una cadenita saltando siempre esta de la esquina, y acá lo vamos a hacer así, de esta manera, ingresando por la lomita y por la hebra de arriba de la cadena, y luego ingresando en esta última cadena que hicimos en medio y pasando a través de la lomita también, ahí. Le doy la misma medida que las otras, doy vuelta y escondo por todos estos puntos. Luego lo hago. Ahora acomodamos bien. Donde queda medio doblado, lo estiramos así. Miren qué bonito. Y ahora solamente falta agregarle su broche. Este pequeño va aquí adelante y este atrás. Lo voy a estar costurando con hilo de nylon transparente. Ok. Y bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te haya gustado y que te animes a tejer tu propio bolso. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjamela saber en los comentarios, que siempre los leo. No olvides suscribirte, dejarme un like y compartir este video para que más personas aprendan. Tu apoyo me motiva muchísimo a seguir creando contenido y compartiendo nuevas ideas contigo. Nos vemos en el próximo tutorial. Saludos y bendiciones.